listo? Yo estoy listo. Abróchese los cinturones. Vamos a comenzar a hablar sobre el rapto de la iglesia, la esperanza que tenemos nosotros, la esperanza que tenemos. Tome nota, busque lápiz y papel si usted quiere para que nos acompañe. Vamos a comenzar primero dando una breve mirada a las principales oposiciones a la doctrina del rapto de la iglesia. Hay movimientos, hay iglesias, hay sectas que no creen en el rapto de la iglesia y vamos a verlo ahora mismo. La mayoría de estos argumentos usted los va a encontrar, la mayoría de estos argumentos usted los va a encontrar sobre todo en el campo de los testigos de Jehová, que son los que principalmente andan siempre buscando contradecir, ¿verdad? Las doctrinas bíblicas evangélicas. Los argumentos que hay sobre el tema del rapto de la iglesia, y usted lo va a ver cómo nosotros con la ayuda del Señor lo vamos a desmontar. Los argumentos que hay es que dicen los que se oponen a la doctrina del rapto, que esta doctrina no es bíblica. Dicen que esta doctrina no fue enseñada por la iglesia primitiva, que no fue enseñada por los primeros padres, dicen ellos. Ellos dicen que el surgimiento de la doctrina del rapto fue fruto de un sueño que tuvo una señorita de unos 16 años mientras estaba enferma, a nombre Margaret, se llamaba en el 1830, y ella mientras estaba en la cama, oraban por ella, ella dijo que tuvo una visión y que en esa visión ella veía que la iglesia era raptada, que la iglesia era levantada. Entonces, los que se oponen a la doctrina del rapto dicen que ahí fue que comenzó a predicarse esta doctrina. Usted verá en los próximos minutos si nosotros vamos a hacer referencia a un sueño que tuvo alguien. Si usted va a ver en los próximos minutos de dónde sale nuestra posición de creer fielmente en el rapto de la iglesia como doctrina bíblica, no como un sueño, no como un invento, no como una revelación posterior de alguien. No, usted verá que hay argumentos, que hay respaldo bíblico para esto y que no es como ellos dicen, repito, sobre todo del campo de los testigos de Jehová, que esta doctrina surge en los años 1830. Otros dicen que esto fue por unos sacerdotes católicos. Unos sacerdotes católicos fueron los que desarrollaron esta doctrina. Bueno, si fueron los sacerdotes que ellos entienden que fueron los sacerdotes católicos, habría que ver, se basaron en la Biblia, y si se basaron en la Biblia no importa de dónde venga, pero no surge con una persona o dos. No surge de que alguien comenzó a predicar eso, a eso porque lo entendió. No, usted verá que hay principios bíblicos escritos desde el inicio sobre el tema del rapto de la iglesia. Algunos dicen que la palabra rapto no aparece en la Biblia. Y déjenme decirle que ellos tienen toda la razón. La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero que algo no aparezca en la Biblia, que un nombre, que un título o de una doctrina no aparezca en la Biblia, no significa que eso no sea bíblico. Por ejemplo, cuando hablamos de las dispensaciones, la Biblia no aparece la palabra dispensación como tal, pero nosotros creemos en las dispensaciones bíblicas. Déjeme decirle, cuando usted habla de la Trinidad, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero eso no significa que la doctrina de la Trinidad no esté presente en la Biblia. Y por último, déjeme decirle, el concepto de segunda venida de Cristo tampoco aparece en la Biblia como tal, como usted no va a encontrar la segunda venida de Cristo, solamente menciona venida de Cristo. Entonces, porque no aparezca la palabra, la frase segunda venida de Cristo, ya por eso se descarta la doctrina. No, que lo que nosotros cuando utilizamos la palabra rapto, lo que estamos es describiendo un acontecimiento descrito en la Biblia que muchos prefieren llamarle el arrebatamiento. Muchos prefieren, y déjeme decirle que la palabra rapto está vinculada en sus orígenes en el latín a eso, cuando tú snatch away, cuando tú arrebatas a algo, tú estás haciendo un rapto. Entonces, nosotros le llamamos rapto a lo que otros pueden llamarle arrebatamiento, pero que una palabra no aparezca en la Biblia no descarta que esa doctrina, que ese argumento, que esa enseñanza esté en la Biblia.
Otros argumentos un poco menos, o un poco, pudiéramos decir, un poco más frívolo, es el tema de la trompeta, que ellos entienden que porque se menciona una trompeta, esto tiene que ver con una de las 7 trompetas que aparecen descritas en el libro de Apocalipsis, pero realmente nosotros podemos ver en la Biblia que voz de trompeta es un señalamiento genérico que aparece en muchas ocasiones cuando Moisés estaba recibiendo la ley allá, que se presentó la presencia de Dios en el monte Sinaí. Había un sonido de bocina, un sonido de trompeta. Un sonido de trompeta implica atención, implica autoridad, implica está pasando algo. Entonces, eso no está directamente relacionado a las 7 trompetas que aparecen en Apocalipsis, que esas son bastante específicas y que esas de alguna forma complementan algo que ocurre después de lo que nosotros reconocemos y llamamos como la palabra rapto. Por lo tanto, muchos de estos argumentos que se presentan para oponerse a la doctrina del rapto pueden ser descartados de manera inmediata, y otros usted va a ver cómo lo vamos a desmontar con la ayuda del Espíritu Santo a continuación. Entonces, el versículo clave, el versículo céntrico, el que sostiene y da mayor claridad de entrada al tema del rapto, se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Usted puede buscarlo en su Biblia. Yo le animo a que lo busque en su Biblia. Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribiéndole a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, abra la mano conmigo, así, y haga una señal como que usted está arrebatando algo. Seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la base de la enseñanza de la doctrina del rapto. Como usted ve, esto no es un sueño de una niña en el 1830. Esto está escrito en la Biblia, en el santo canon bíblico, escrito por el apóstol Pablo, dirigido en una carta hacia la iglesia que se encontraba en Tesalonicense, y escrito para que nosotros lo sepamos, para que nosotros lo conozcamos. Entonces, la doctrina del rapto no sale de un sacerdote católico, no sale de un sueño, no sale de una visión, sale directamente de las páginas de la Biblia. Nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué significa arrebatado? ¿Qué le viene a la mente cuando dice arrebatado? Fíjese que la palabra arrebatado lleva en sí mismo como algo como furtivo, algo violento. Usted no arrebata algo de forma pasiva, usted no arrebata algo. Si usted lo toma de forma tranquila, significa que usted no lo está arrebatando, usted lo está tomando, usted lo está levantando. Pero aquí la palabra que se utiliza no es levantar, no es tomar. La palabra que se utiliza es una palabra bien enérgica. Es una palabra, ¿verdad?, que conlleva audacia, que conlleva, ¿verdad?, algo repentino. Cuando usted arrebata algo, usted lo hace de forma repentina, ¿verdad? ¿Y por qué lo arrebata? ¿Por qué lo arrebata? Porque hay condiciones que demandan una acción tan vigorosa como esa. Un arrebatamiento significa que hay condiciones que tienen que estar presentes para que usted, ¿verdad?, tenga que de forma repentina, ¿verdad?, tomar, arrebatar. Entonces, vamos a continuar viendo algunas cosas. El tema del arrebatamiento, perdón, me llama la atención, y leyendo yo la palabra del Señor, hay antecedentes del arrebatamiento. Es decir, lo que en parte el Señor como que nos ha dado evidencia suficiente para que nosotros entendamos, nosotros ¿verdad?, podamos asimilar, podamos como entender que lo que va a pasar no es algo que Dios nunca ha hecho. No, Dios ha hecho esto. Ha habido experiencias en la Biblia, hay antecedentes en la Biblia de raptos. No es el primero que haría, no. Ya hay antecedentes de un rapto. Usted dirá, bueno, la Biblia no lo menciona como tal, pero dígame cómo se llama esto. Busquen su Biblia en Génesis, capítulo 5, versículo 24. Génesis capítulo 5, versículo 24. Cuando usted está leyendo el capítulo 5 de Génesis, usted ve como una especie
de descripción de quién fue el hijo de fulano y el hijo y que fulano tuvo otro hijo y por acá tuvieron tantos hijos. Y en medio de ese capítulo usted se topa con este relato de este hombre llamado Enoc. Y este hombre llamado Enoc vivió una vida como la vida que debemos llevar nosotros los cristianos. Vivió una vida como deben de llevar aquellos que son lavados con la sangre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que caminó. Cuando dice caminó en la Biblia, significa que él vivió. Vivió, caminó, se comportó, actuó. El desempeño, su testimonio, fue un testimonio de bien, porque no hay excusa, no hay excusa. Quien ha querido buscar de Dios, no importa la circunstancia, no importa el tiempo, no importa la época, no importa el país, puede estar basado bajo un sistema comunista, bajo un sistema tirano, abusador. Quien ha querido buscar a Dios ha encontrado la oportunidad. Y Enoc, en medio de una generación de gente mala, Enoc caminó con Dios. Génesis capítulo 5, versículo 24, dice que Dios se lo llevó. ¿Dónde está Enoc? ¿Dónde está Enoc? Enoc no volvió a aparecer nunca más. Enoc desapareció, dice la palabra del Señor. También en el capítulo 11 del libro de Hebreos lo describe. Y por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Traspuesto, se llevó, Dios se lo llevó. Un día más que otro, Dios entendió, ese hombre no puede estar ahí. Ese hombre no puede estar ahí. Ese hombre no puede estar viviendo. Va a pasar cosas malas. Yo tengo que proteger a alguien que ha estado caminando conmigo. Su vida, su testimonio, ¿verdad? No se compara con lo que está pasando ahí. Él es como quien dice, como una figura muy distinta a lo que yo estoy viendo ahí en la tierra. Y dice que Dios tomó la decisión soberana de que agarró a Enoc y levanta la mano conmigo así, abra la mano conmigo como que usted va a arrebatar. Y dice que Dios se lo llevó, lo arrebató a Enoc, de acuerdo como dice la palabra del Señor. Nosotros vemos esto como un antecedente de lo que ocurrirá a la iglesia en el rapto de la iglesia. ¿Cuándo ocurrirá el rapto? Yo creo que esto es una pregunta que es lógica preguntar, una pregunta, ¿verdad?, que es de rigor. ¿Cuándo va a ocurrir? Entonces, los teólogos no se ponen todos de acuerdo. Siempre aparecerá alguien que tendrá un argumento a favor o en contra del tiempo, pero cada vez más es un consenso de que el rapto va a ocurrir. La mayoría de los estudiosos bíblicos, la mayoría de las iglesias están de acuerdo de que el rapto va a ocurrir. Donde todavía no se pone todo el mundo de acuerdo es en qué momento va a ocurrir el rapto. Se presentan por lo menos tres posiciones. Tres posiciones se presentan con respecto de cuándo va a ocurrir el rapto. Hay una postura que es la postura de pretribulación, es decir, que el rapto ocurre antes de la gran tribulación. Siempre ha habido tribulación. Siempre el cristiano ha tenido que batallar con algún tipo de tribulación. Más adelante vamos a hacer esa separación. La gran tribulación, verá, que nosotros estamos hablando, se refiere a la gran tribulación descrita en Mateo capítulo 24, que describe también el profeta Daniel en el capítulo 9, al final de las 70 semanas, y lo que también de alguna forma es descrito de forma muy dramática en el libro de Apocalipsis. A eso nos referimos como la gran tribulación. Y hay algunas posturas que entienden que el rapto va a ocurrir antes de la gran tribulación. Otros creen que el rapto va a ocurrir en medio de la tribulación. Y cuando ellos dicen en medio de la tribulación, se refieren en medio de esa semana. Usted sabe que hay un periodo de 7 años, y hay 3 años y medio donde habrá paz, y luego habrá 3 años y medio donde habrá una situación difícil, habrán esos tiempos de dolores. Entonces hay algunos que creen que en medio de ese acontecimiento va a ocurrir el rapto de la iglesia. Otros entienden que definitivamente la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que el rapto ocurriría después de la gran tribulación. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Mire, de todas estas argumentos, de todas estas posturas que aparecen, el que suena más para mí, el que suena con menos asidero bíblico es el de lo que dicen que está durante la tribulación. Es el argumento más débil,
nosotros enseñamos y nosotros creemos que el rapto va a ocurrir antes de la gran tribulación, antes de la gran tribulación. Y veremos algunos argumentos bíblicos que nos ayudan con eso. Pretribulación, eso es lo que nosotros enseñamos, eso es lo que nosotros creemos, que el rapto va a ocurrir antes. De hecho, el rapto, como quien dice, es la marca que establece, ¿verdad? Y lo vamos a ver un poquitito más adelante, establece el cierre de esta dispensación, establece el cierre del paréntesis que se ha abierto entre la semana 69 y la semana 70. Si usted no ha estado con nosotros en los estudios que hicimos del libro de Daniel, las 70 semanas hay un periodo que se abre, que nosotros es el que nosotros estamos viviendo, que nosotros lo describimos como la dispensación de la gracia, y el rapto es lo que marca el final de esa dispensación. Y entonces comienza el tiempo milenal de Cristo. Entonces nos inscribimos y vamos a presentar las citas bíblicas. Antes de presentar citas bíblicas directas a lo que se refiere al rapto, déjeme decirle que, volviendo otra vez al tema de que el rapto se ha enseñado o que es una doctrina nueva, mire, en la Biblia usted y yo podemos verlo fácilmente. La Biblia nos enseña. Usted lo ve en los escritos de Pablo, en los escritos de Juan, en los escritos de Pedro, en los escritos de Santiago. Es decir, todos los escritores del Nuevo Testamento llevaban en su escrito, llevaban la importancia de que el creyente tuviera una vida digna, de que el creyente tuviera un comportamiento, describen, ¿verdad?, cuál es el estilo de vida cristiana. Pero todos ellos escribían con la inminencia del regreso de Cristo. Es decir, siempre la iglesia, desde los tiempos que Cristo estuvo con nosotros hasta el tiempo que fue llevado y cómo surge la iglesia en el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento, hay una enseñanza que permea en todo esto, y es de un regreso inminente de Cristo, y que tenemos que estar preparados. Mire algunas citas que nosotros podemos señalar. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 22, preste atención. Aparece la frase Maranata, una frase aramea. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? En muchos casos se convirtió prácticamente en un saludo que decían Maranata. ¿Qué significa Maranata? El Señor viene. O sea, hay una indicación aquí, mis hermanos, de que la iglesia tiene que estar alerta, de que la iglesia tiene que estar, ¿verdad?, pendiente, porque en cualquier momento ocurre algo que estamos esperando. En cualquier momento ocurre el regreso del Señor. Y hago aquí un señalamiento de rigor, sobre todo para aquellos que tal vez se están conectando con nosotros por primera vez. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, cuando hablamos de que Cristo viene, nosotros tenemos que reconocer que la segunda venida de Cristo está compuesta por varios acontecimientos. Hemos hecho ejemplo de que la primera venida de Cristo no fue una sola cosa. La primera venida de Cristo tuvo varios acontecimientos. Cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de la primera venida de Cristo, nos referimos a su nacimiento, hablamos de su bautismo, hablamos de su ministerio, hablamos de su muerte, hablamos de su resurrección. Es decir, ocurren una serie de eventos. De la misma manera, cuando nosotros englobamos y decimos Cristo viene, nos estamos refiriendo a un conjunto de hechos, de eventos que van a ocurrir, del cual el rapto es el primero de ellos, pero luego ocurren más cosas. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, el Señor viene, Maranata, ¿qué es lo que le está diciendo a la iglesia? No te duermas, le está diciendo mantente alerta. Perdón, Santiago, la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 8, dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Se acerca. Hay una enseñanza, hay un sentimiento de inminencia de que la iglesia tiene que estar alerta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, la iglesia no puede estar durmiendo. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar presta. La iglesia tiene que estar apercibida, porque en cualquier momento nos vamos. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7.
También en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 7, dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, que usted, cuando usted lee esto, solamente eso es una pequeña muestra de escritos y citas bíblicas, donde hay un llamado a que nosotros tenemos que estar velando, de que tenemos que estar sobrios. ¿Qué significa sobrio? Que no podemos estar distraídos, que no podemos estar, ¿verdad? Durmiendo de día. No, tenemos que estar pendientes porque algo puede pasar en cualquier momento. Entonces, ante esa inminencia, yo les pregunto, y esto, présteme atención porque yo creo que esto es clave. Para aquellos que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, para aquellos que creen que el rapto va a ocurrir después de la gran tribulación, y sabiendo nosotros que la gran tribulación implica, ¿verdad?, una serie de eventos, porque entonces significa que usted tiene que esperar que se cumpla la gran tribulación, porque el rapto pasaría después, ¿verdad? Entonces hay que esperar que ocurra la gran tribulación. ¿Está pasando la gran tribulación ahora mismo? No. Hay que esperar el cumplimiento o que surge el anticristo. ¿Está pasando el anticristo ahora? Usted está mirando, aunque se han levantado muchos anticristos que están contra Cristo, pero ese personaje bíblico que lo describe el profeta Daniel y que también aparece, lo describe el apóstol Pablo y aparece también en el libro de Apocalipsis, ese personaje no ha surgido. Entonces, ¿por qué el escritor bíblico, por qué el Espíritu Santo se estaría motivando a la iglesia, estaría insistiendo de que tenemos que estar preparados siempre, si como quiera hay que esperar el cumplimiento de estas cosas? No tendría sentido que el escritor bíblico, que el Espíritu Santo, que Dios me diga que esté atento cuando realmente yo tengo que esperar que ocurran todas estas cosas. Entonces, ese para mí es un argumento que pone en seria dificultad, pone en debilidad esa enseñanza que entiende que el rapto va a ocurrir después de la gran tribulación. No, la iglesia me pone, la Biblia me enseña a mí que tengo que estar alerta porque en cualquier momento puede ocurrir. No está dependiendo de que surjan acontecimientos vinculados a la gran tribulación para yo ponerme alerta. No, tengo que estar alerta desde ya. Y eso, repito, nosotros lo vemos constantemente en los escritos de la Biblia y de los padres de la iglesia. Dice Primera de Corintios, le animo a que usted por favor abra su Biblia. En Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54. El apóstol Pablo le está diciendo algo importante y que sustenta la doctrina del rapto. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54. El apóstol Pablo está tratando de llevar consuelo, enseñando sobre la promesa que tenemos, sobre la gran esperanza que tiene la iglesia. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No se puede. No puede la incorrupción heredar la incorrupción. No puede, ¿verdad?, el pecado heredar la santidad. No se puede. A ver si alguien me ayuda a admitir. Aquí ya lo tengo. No puede. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo 51 de Primera de Corintios capítulo 15. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, porque yo les decía al principio, ¿verdad?, que el arrebatamiento es algo furtivo, algo repentino, algo rápido. El apóstol Pablo está diciendo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y luego nosotros en Apocalipsis lo vemos cuando la muerte es echada en el infierno. Sorbida es la muerte en victoria. Y repasemos nuevamente lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen,
versículo 13 del capítulo 4. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Qué poderosa palabra para aquel que ha perdido un ser querido que está en el Señor, que murió en el Señor, que murió confiando en Cristo. Porque abro un paréntesis para decirle a todos los amigos que nos están mirando, aquel que está conectado con nosotros, el evangelio es esperanza. El evangelio no es un sistema que quiere ponerte una camisa de fuerza para que tú no obtengas tu libertad plena. El mundo quiere hacerte pensar que el evangelio te limita. Todo lo contrario. El evangelio te hace trascender de un mundo material insípido que no tiene ni siquiera como cuál es el fin, cuál es el propósito. El evangelio te permite trascender más allá de lo conocido, más allá de lo físico, más allá de lo que tus ojos te ven. Hay vida después de la muerte. La muerte no es el final. Es el final aquí, pero no es el final de tu existencia. Y el Señor nos da a nosotros esperanza para aquellos que creen, para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque hay que aceptar a Cristo. No vale con ir a una iglesia, no vale solamente con ser bueno, no vale solamente con usted ser una persona que de vez en cuando va a la iglesia. No, hay que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que haberemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y pasa entonces al versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ya lo leímos hace un momentito, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Que te sirva de consuelo, que te sirva de inspiración, que te sirva de consolación. Cuando estás pasando por dificultades, cuando no entiendes lo que te está sucediendo, enfermedad, pleito, matrimonio, los hijos, el asunto, ¿verdad? Con el empleo, con lo que sea, finanzas, lo que sea que usted esté atravesando y que usted sienta su vida que se le está desmoronando. Palabras como esta deben alimentar, ¿verdad?, nuestro espíritu y fortalecernos. Vamos a echar hacia adelante. Hay esperanza. A la iglesia le espera un futuro glorioso. Entonces, mis hermanos, nosotros también creemos que la doctrina del rapto concuerda con los fundamentos. Aquí le estoy poniendo para aquellos que no participaron en nuestro estudio de las 70 semanas, 7 semanas, 62 semanas y este tiempo, cuando de acuerdo a la profecía bíblica, cuando el pueblo de Israel rechaza al Mesías, lo crucifica, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. En ese momento, todo el que le recibió, y hubo hasta una amnistía en el Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, el Señor le está dando otra oportunidad, como quien dice, al pueblo de Israel, a los judíos que vivían en Jerusalén. Hubo una manifestación poderosa gloriosa del Señor. El apóstol Pedro les predica y le dicen, miren, ustedes crucificaron al dador de la vida. La piedra que fue rechazada ha venido a ser cabeza del ángulo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y mucha gente se convirtió. 5,000 en una ocasión, 3,000 en otra ocasión. Pero la mayoría de los que se convirtieron regresaron a sus ciudades, regresaron a su pueblo. Pero en un momento donde la nación entera debió haberse arrepentido, cuando la nación entera debió haber dicho, oye, me dieron un chance, crucificamos a Jesucristo, vamos ahora a aprovechar que nos han abierto una ventana, nos dieron una prórroga, vamos a aceptar a Jesús y a pedir perdón. Usted sabe lo que hicieron los principales y el pueblo de Israel y los principales sacerdotes y los escribas. Usted sabe lo que hicieron, mataron a Esteban. Y con la muerte después de la muerte de Esteban es que viene el llamado de Pablo a predicarle a los gentiles. Finalmente se abre entonces este paréntesis, el tiempo de la iglesia.
Y ese tiempo de la iglesia es el que nosotros estamos viviendo, esta dispensación de la gracia. Y con el cierre de esa dispensación, con el rapto de la iglesia, entonces comienza otra etapa en la forma como Dios, ¿verdad?, le devuelve el cetro de Judá al pueblo de Israel, que ahora mismo está suspendido. Entonces, para que usted vea, cuando hablamos de las dispensaciones, ahí le tengo un resumen. La semana pasada estuvimos definiéndola cada una, pero ahí están las dispensaciones para que usted la vea. Estamos prácticamente estamos en la penúltima dispensación, que es la dispensación de la gracia. Y lo que se espera después del rapto es el acontecimiento que tiene que ver con toda el reino milenial, con la restauración del pueblo de Israel. Como dice Romanos, nosotros como gentiles hemos sido injertados, ¿verdad que sí? Pero hay un plan. Dios no desecha por siempre. El pueblo de Israel, ¿verdad?, que desechó al Mesías y que ha tenido que pagar, ¿verdad?, por ese rechazo, ellos aún son amados por la promesa. Y hay una serie de profecías, ¿verdad?, que aparecen en la Biblia de una restauración gloriosa, no económica como le estamos mirando nosotros, que solamente nos sorprendemos por el poderío militar o económico del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, en términos espirituales, no vaya usted a creer que ellos son más buenos que nadie. Muchas de las cosas malas que están ocurriendo en nuestra sociedad tienen orígenes en sociedades como ellos, dirigidos por maquinaria judía. No lo podemos ocultar, pero ese reavivamiento espiritual, ese refrigerio espiritual, ellos como hijos de Abraham, ¿verdad?, como descendientes también de Abraham, vendrá un tiempo donde se levantará un gran avivamiento espiritual para la nación de Israel. Y eso ocurrirá luego que la iglesia se vaya. Entonces, quiero hacer también algunos señalamientos, algunas precisiones sobre la diferencia cuando nosotros hablamos de rapto y cuando en la Biblia hablamos de segunda venida de Cristo. En el rapto, Dios viene, levanta a sus hijos, levanta a su iglesia, aquellos que han aceptado a Jesús. Somos su pueblo celestial. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de que hay un acontecimiento visible a todo el mundo. Hechos capítulo 1, versículo 11, dice, este Jesús, así como ustedes lo vieron irse, así mismo vendrá, así mismo regresará. Apocalipsis 1:7 dice que aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, ocurre de forma repentina, de forma secreta. El mundo se da cuenta de que algo funcionó. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban esta gente que predicaban el evangelio? Pero no hubo una visualización, una manifestación visible del Cordero de Dios, del Mesías, del Hijo de Dios. Sin embargo, en la segunda venida, él aparece y todo ojo le verá. Vemos también otros casos, como dice, que nos tiene que también nos lleva a nosotros a entender mejor el concepto del rapto. Apocalipsis 7, 9, 10 y 13 al 14. Dice la palabra del Señor, después de esto miré. Bueno, y esto se convierte para muchos en un argumento de la post-tribulación, pero le voy a explicar. Por eso sacamos a relucir este versículo, este pasaje bíblico. Versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, y la misma pregunta que tal vez usted se haría, usted se hizo cuando yo comencé a leer este versículo. ¿Quiénes son esta gente? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Yo no sé, Señor, tú eres que lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. A una lectura rápida puede hacerme pensar, puede hacer pensar a cualquiera que toda esta multitud descrita en el versículo 9 salió después de la gran tribulación o salió durante la gran tribulación. Y déjeme hacer esta aclaración. Lo primero es que
en el original griego, cuando en el versículo 14, no dice han salido, dicen algo más como una actividad, un verbo progresivo. Es como esos que salen y lo que a continuación dice, no dice la gran tribulación, sino sale de grande tribulación. Es decir, estos personajes que aparecen en el versículo 9 son los santos que han ido al cielo, son los santos que han batallado, que han salido, que a través de tribulaciones como la que tú y yo pasamos en esta tierra, han salido y están en la presencia del Señor. Ahí incluye los que han sido, los que fueron, ¿verdad? Participaron en el rapto, están ahí también. Pero no solamente están ahí, hay en el versículo, en el capítulo 6, hay un clamor donde dice de los decapitados, de los mártires, y dice, Señor, ¿hasta cuándo tú no vengarás la sangre? Y dice, hasta que se cumplan, porque todavía faltan algunos. Es decir, en este momento hay un grupo que ya está dando gloria a Dios con palmas en las manos, pero se le van a sumar otros también, que esos sí van a salir luego o durante la gran tribulación. Seguimos entonces. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31 es otro versículo que puede generar también algunas dudas cuando hablamos y enseñamos sobre el rapto, porque pudieran verse como que contradicen el tema del rapto en el pre-tribulación. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, este sí se refiere a la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que lo subrayo aquí porque es importante, mis hermanos, cuando estudiamos la palabra del Señor, conocer el contexto, conocer también la audiencia específica o la audiencia principal. Cuando nosotros leemos la Biblia, y eso es un desafío para todos, todo el mundo puede leer la Biblia, todo el mundo puede leer la Biblia, pero hay cosas en la Biblia que fueron escritos para una audiencia específica. Y cuando yo hago interpretación bíblica, yo tengo que asegurarme de eso. Todo el mundo puede leerlo, pero no todo el mundo puede sentirse aludido. Y le explico porque en este caso, el Hijo del Hombre, la frase Hijo del Hombre es un título mesiánico. Un título mesiánico muy común para la audiencia judía, para la audiencia hebrea. Este título de Hijo de Hombre aparece por última vez, o aparece, por última vez, aparece en los labios de Esteban cuando está siendo apedreado. Esteban dice que vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre. Y por eso cuando él dice vio al Hijo del Hombre, los que los escucharon se llenaron de ira. Si tenían ira, ahora tenían más ira, porque ellos entendían bien a quién él se estaba refiriendo. Y entonces terminaron de apedrearlo. Después de ahí, en ninguna epístola bíblica, en ninguna carta del apóstol Pablo, se le atribuye a Jesucristo este término Hijo de Hombre, porque este término está manejado para los judíos. Vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis durante la tribulación. O sea, estos versículos de Mateo capítulo 24 están dirigidos a ese periodo cuando ya la iglesia no está, sino que está dirigido al pueblo de Israel renovado espiritualmente, según lo que hemos descrito. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles, preste atención, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son estos escogidos? ¿La iglesia? No, no se refiere a la iglesia. Aquí se refiere al pueblo de Israel, que será redimido de acuerdo como dicen varias citas bíblicas, incluyendo escritos proféticos, incluyendo el apóstol Pablo en Romanos cuando dice, y entonces Israel será salvo. Entonces, aquí nosotros podemos ver, y casi estoy terminando, para que no se me vayan a dormir, un resumen gráfico de cómo nosotros visualizamos el tiempo y esto de la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia.
ocurre el rapto, ¿verdad que sí? Luego que ocurre el rapto, viene el periodo de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación viene la segunda venida ya presencial de Cristo con su iglesia a la tierra. Comienza el periodo del milenio. Luego viene el juicio final y entonces cielo nuevo y tierra nueva, como está descrito en el capítulo 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué implicaciones tiene la doctrina del rapto? ¿Por qué nosotros? Porque si Cristo viene en cualquier momento, si en cualquier momento la iglesia se va, entonces eso tiene implicaciones. El que enseña que no hay que preocuparse por ahora, que hay que esperar la segunda, la gran tribulación y que hay que esperar el anticristo, eso tiene implicaciones en la forma como yo vivo hoy. Porque si Cristo no viene ahora, yo estoy seguro que usted tendrá, eso tendrá implicaciones en la manera como la iglesia debe funcionar. Pero sí, alineado con las enseñanzas bíblicas que nos llaman a estar atentos, que nos llaman a estar alerta, nosotros creemos que en cualquier momento somos arrebatados. Entonces, eso tiene implicaciones en la manera como yo vivo. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones que tiene la doctrina del rapto? Número uno, me obliga, me llama, me desafía, como usted quiera ponerlo, a vivir una vida en santidad. Porque entonces hay dos cosas que pueden ocurrir de forma repentina. Me puede dar un patatú, me puedo morir yo en cualquier momento, se me pueden acabar los minutos de mi tarjeta, se me acabó el plan de los minutos en mi celular y ya se me acabó, me morí. O entonces también puede darse otro acontecimiento que yo no controlo, pero que también es repentino. Entonces, eso me llama a mí a yo tener cuidado como yo vivo, a yo actuar y buscar la santidad, acercarme a Dios, a no estar viviendo como un loco viejo, a no estar pensando en cualquier cosa y tirando, ¿verdad? Cosas al aire así como que Dios no puede venir. No, tengo que vivir en santidad porque nuestra redención puede ocurrir en cualquier momento. Otra implicación que tiene es que no solamente yo tengo que estar viviendo en santidad, sino que la iglesia tiene un rol. La iglesia no puede estar de brazos cruzados solamente pensando, ¿verdad?, en de qué color vamos a pintar el interior. No, la iglesia tiene entonces que empeñarse en cumplir el rol evangelizador que se le ha asignado. Significa que nosotros tenemos que, ¿verdad?, con pasión, con dedicación, cuando la iglesia invita a una campaña evangelística, cuando la iglesia invita a una labor de repartir tratados, de llevar a palabra del Señor a los amigos. Entonces, tenemos que esforzarnos para que más personas conozcan y acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, existe, ¿verdad?, esa premura, existe entonces esa motivación adicional. Cristo puede venir en cualquier momento. Mi familia que no conoce al Señor, mis amigos que no conocen al Señor se pueden quedar. Como yo soy instrumento de Dios para alcanzarlo a ellos. Tiene una implicación el rapto en la manera como vivo. Y sin duda alguna, el rapto se convierte en una esperanza cuando finalmente veremos al Señor. Cuando finalmente todo lo que nosotros predicamos lo veamos consumarse y veamos a Cristo y estemos con Él para siempre. Tito capítulo 2, versículo 11 y versículo 13 al versículo 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Es como que por ahí en cualquier momento viene la guagua. Y si la guagua viene en cualquier momento, yo tengo que tener mi bulto listo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice Mateo capítulo 26 y 29. Y os digo, esto también a mí me desafía. Cada vez que lo leo, ¿verdad?, me lo recuerdo y es como que dice una inspiración para mí. Jesucristo le dijo a sus discípulos, y yo os digo que desde ahora no beberé más cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena. Yo os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día. Un día, mis hermanos, nosotros nos vamos a sentar con Jesús y Él beberá el vino
y nosotros también, en que lo beba nuevo con vosotros. ¿Cuándo? En el reino de mi Padre. Aleluya. Una esperanza que tenemos, mis hermanos. Esto no termina aquí. Los afanes nos quieren distraer la mirada de lo que realmente importa y en qué tenemos que estar invirtiendo nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro tiempo. Terminamos con esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8. Por eso el apóstol Pablo lo decía. Mis hermanos, alentémonos unos a otros. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Alentando, advirtiendo, motivando unos a otros con estas palabras. Maranata, Cristo viene ya. Gloria a Dios. Yo espero que este estudio haya sido de bendición. Yo espero que usted haya tenido la oportunidad de asimilar, de aprender. Y en esta hora yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos, invitarte a que hagamos una oración y le pidamos, Señor, ayúdame a estar preparado. Mis hermanos, yo no sé, hay gente que tiene vida, que tiene problemas y le está dando larga. Yo sé que Dios me va a ayudar. Mire, esto no es para darle larga. La salvación tuya está en juego. La salvación tuya está en juego. Esto no es para que tú no esperas de que el año que viene, hoy, si escuchas la palabra de Dios que te dice, ven, arrepiéntete, ven, acércate a mí. Si escuchas la palabra de Dios es para que hoy mismo te pongas a cuenta y que tú digas, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? ¿Qué yo debo hacer para limpiar mi alma? En esta hora oremos y pidámosle perdón al Señor. En esta hora pidámosle, Señor, dame fuerza para yo vivir cada día pendiente, sobrio, velando, porque en cualquier momento nos vamos. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias.